el problema real detrás de los datos. Porque tener más datos no significa necesariamente que vamos a tener más claridad. Así que estamos construyendo una cultura de datos, pero no necesariamente lo que estamos buscando es tener más datos, ¿verdad? ¿Y por qué decimos eso? Cuando hablamos de datos, ¿de qué estamos hablando? Puede ser que su organización hoy en día esté funcionando con formularios en papel, que así fue como cuando comenzamos con la Fundación del Hospital Pediátrico, ¿verdad? Puede ser que ustedes tengan personal que está entrando todo en tablas de Excel, que eso está muy bien. Puede ser que tengan sistemas de compras, de reservaciones o récord médicos como los hospitales, ¿verdad? O las oficinas médicas, que de por sí también les provean dashboards y datos. O puede ser que ustedes ya hayan construido dashboards o que los sistemas que tengan, ¿verdad? Les produzcan gráficos de forma automática. O cuando hablamos de datos, también puede ser que tengamos muchos datos en lo que es SharePoint de todo lo que es Microsoft, o lo que es Google Workspace o Google Drive, y de seguro ustedes tienen muchos archivos guardados ahí o tienen bases de datos en esos sistemas, ¿verdad? Así que cuando hablamos de datos, estamos hablando de todas estas diferentes formas o formas de recopilar información, ¿no? Yéndonos de lleno al ejemplo de que vamos a estar discutiendo hoy, que ya más adelante voy a dejarles a Rebeca para que también les cuente de su perspectiva, pero un poco de la travesía que llevamos estos casi 4 años, cuando estamos con la fundación, ellos estaban recopilando información de todos sus programas en papel, de ahí nos fuimos moviendo a formularios en línea, los datos que se generaban se producían directamente en Excel, ya una base de datos completa, con los cuales podíamos hacer gráficos y lo que se llaman en Excel pivot tables, ¿verdad? De forma bastante automática, pero como quiera, requiriendo trabajo manual en Excel. Pero Excel, ¿verdad? Ya nos empezaba a producir una información en gráficos muy útil. Luego entonces, cuando ya el equipo se fue moviendo y entendiendo, ¿verdad? Y en el tema de manejo de datos, entonces nos fuimos moviendo a crear listas en SharePoint y con eso pudimos ya generar informes automáticos en Power BI, ¿verdad? BI es de Business Intelligence, que son herramientas que tiene Microsoft de manera integrada en lo que es Microsoft 365, ¿verdad? Que es de corporativo. Así que ellos tenían datos desde el principio, lo único que no estaban estructurados, ¿verdad? Y el cambio que se hizo no solamente fue estructurar los datos, sino que fue más allá. Y es parte de lo que vamos a estar conversando en la tarde de hoy. Así que tener datos o ver datos en gráficos y en dashboards no es lo mismo que entender los datos, ¿no? Cuando nos movemos hacia una cultura de datos, pues entonces tenemos que empezar a preguntarnos, ¿qué me dice esto realmente? ¿Qué decisiones debería tomar en base a estos datos, ¿verdad? ¿Qué métrica importa más? Tenemos muchos cálculos, muchas cosas calculadas, pero realmente, ¿qué es lo que hace que se mueva la aguja, ¿no? ¿Y qué cambió este mes versus el mes pasado? O quizás el año pasado, ¿no? Esas son las conversaciones que tenemos que empezar a tener. Entonces, ¿qué pasa si tenemos datos, pero los datos no coinciden entre sí? Y aquí tenemos un ejemplo de cosas que hemos visto muchas veces. Tenemos departamento A versus departamento B, donde en departamento A, según los datos, tienen 1.243 clientes activos. Departamento B dice que son 987 clientes activos, ¿verdad? ¿A quién le creemos? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué datos son los que están correctos, no? Pues ahí tenemos que ver en cómo se están capturando esos datos. Y entonces lo que tiende a pasar, y esto es un ejemplo, pues cuando hacemos doble clic, el departamento A entiende que los clientes activos son aquellos registrados en el sistema en los últimos 90 días versus el departamento B, que entiende que los clientes activos son aquellos que tienen al menos una transacción activa, ¿verdad? Así que ya esto vemos que hay un tema aquí de estructura y de definiciones. Que entonces si no tenemos la misma estructura en términos de datos, las mismas definiciones, pues entonces empezamos a ver que las métricas no son consistentes, empezamos a tener discusiones que no se alinean y que no llegan a ningún lado porque no estamos mirando lo mismo, ¿verdad? Y eso atrasa las decisiones. Así que una cosa es tener datos, otra cosa es tener estructura en los datos. Entonces, entre tener datos y tomar decisiones, que es la meta de poder, ¿verdad?, que queremos lograr, hay varios pasos invisibles. Así que cuando estamos construyendo, ¿verdad?, y desarrollando el tema de datos en una organización, una cosa es tener los datos, que ya vimos diferentes sistemas que usamos para eso.
Luego es convertir los datos en información. Entonces ahí vienen los gráficos, ¿verdad? Los análisis que se hacen con los datos. Pero tener información no es lo mismo que llegar a lo que se llama insights en inglés, que es igual a conclusiones, ¿no? ¿Cómo podemos tener conclusiones que entonces nos lleven a tomar decisiones? Pero entre medio de eso, pues hay varias cosas que entonces nos vamos encontrando, que son las fricciones invisibles, que entonces hay dudas sobre cuál es la fuente que se está usando, hay falta de contexto, hay definiciones distintas, ¿no? Así que muchas organizaciones puede ser que tengan ya dashboards, pero no necesariamente han resuelto el problema de ir a datos a decisión. ¿Okay? Así que simplemente tener equipos recopilando información o llenando tablas de Excel, ¿verdad? Con datos mensuales de lo que logran, no es lo mismo que tomar decisiones en base a datos, ¿no? Y eso se dificulta cuando no tenemos los sistemas correctos que nos ayuden a digitalizar o automatizar todo eso. Adicional a eso, hay un tema de cuál es el impacto o cómo medimos impacto. Y estos números son ficticios, pero es algo que nos pasó también en la fundación y lo hemos visto en otras organizaciones, donde, por ejemplo, en un año X, en uno de los programas de la fundación estaba viendo pacientes y tuvo, ¿verdad?, un nivel alto de pacientes atendidos con intervenciones a pacientes. Y el siguiente año, para el mismo mes, pues bajó significativamente. Y ahí, de momento, si uno solamente ve esos números, esa baja en cantidad de pacientes atendidos, pues crea preocupación. Pero entonces ahí empezamos, ¿verdad?, a tener conversaciones y es que el equipo había decidido enfocar más en calidad de la atención al paciente que en cantidad, ¿verdad? Porque podías ver muchos pacientes, pero si no había una mejoría en los pacientes o no podías asegurar esa mejoría, pues entonces pues el trabajo de la fundación se diluye, ¿no? Así que no podemos, ahí viene el tema de cuáles son las métricas realmente que debemos estar mirando, porque sí es importante ver cantidad de pacientes atendidos, pero a la vez entonces hay un tema de calidad y cómo medimos esa calidad, ¿verdad? Se empieza a complicar un poco la cosa. Así que cuando hablamos de datos o cultura de datos, tenemos que diferenciar lo que es medir resultados versus medir impacto. Y sobre todo, ya sabemos que nos han escrito por ahí varias de las organizaciones sin fines de lucro que están conectadas. Sabemos que sobre todo organizaciones sin fines de lucro los miden por impacto, ¿verdad? O se dificulta sobre todo para conseguir más donaciones, más subvenciones. ¿Cómo pruebas ese impacto, ¿verdad? Y eso requiere unas conversaciones diferentes. Pero para los negocios también. O sea, por ejemplo, este primer ejemplo, una cosa es medir cantidad de clientes atendidos versus ticket promedio por cliente. Yo puedo tener 100 clientes que me produzcan $100, o puedo tener los mismos 100 clientes que me produzcan 1000, o los mismos 100 clientes que me produzcan 10.000, ¿verdad? O los mismos 100 clientes que me produzcan 1.000.000. Así que cantidad de clientes, es importante saber cuántos clientes estamos atendiendo, pero yo también necesito saber cuánto me está produciendo cada cliente. Y pues entonces ver cómo enfocamos en clientes que nos produzca más dinero, ¿verdad? Y los que no nos están produciendo, ver si entonces creamos un producto diferente para esos clientes, menos costoso, ¿verdad? Y son decisiones estratégicas que nos da, que podemos tener en base a información y en base a datos. Como hablamos, el tema de pacientes atendidos versus calidad de servicio percibida, ¿verdad? Queremos asegurar impacto, pero ¿cómo medimos ese impacto, ¿verdad? Así, ahí es que se empieza a complicar la cosa. Y muchas veces medimos actividades realizadas, por ejemplo, talleres provistos, orientaciones provistas, encuentros, outreach comunitario o reuniones de ventas, pero ¿qué se logró? O sea, ¿qué transformación se logró? Pues ¿cómo medimos esa transformación? No quiere decir que no vamos a medir resultados, porque parte de correr una operación requiere medir resultados, pero cuando creamos una cultura de datos o construimos una cultura de datos, tenemos que movernos hacia cómo medir impacto, además de resultados. Las organizaciones más efectivas toman decisiones basadas en datos, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de McDonald's. Ellos en cada McDonald's, no importa en qué parte del mundo estén, van a medir exactamente lo mismo. Y tienen las mismas métricas que se interpretan igual de forma global, ¿verdad? No están localizadas, sino globalizadas. En el caso de Disney, toda la experiencia del visitante está medida en cada punto de contacto. Y las decisiones se toman en tiempo real. Y ellos ven cómo están las filas, ven lo que está pasando, ven cómo están las tiendas y entonces mueven cosas en base a los datos en tiempo real. Igual Amazon, cada clic, cada tiempo en términos de microsegundos desde que la persona entra a la página
hace scrolling, mueve las cosas, cuánto tiempo está mirando una foto, todo eso se mide al chavo. Y entonces es una filosofía de que sí sabemos que tenemos una intuición y tenemos un instinto de cómo se mueven las cosas, pero no es que no vamos a reemplazar ese instinto, pero lo vamos a validar. Vamos a validar con datos si ese instinto que estamos teniendo, esa intuición, está correcta, ¿verdad? Eh, pero, ¿verdad? Si queremos movernos a crecer y a expandir nuestras organizaciones, los datos se vuelven necesarios. Así que cuando hablamos de datos, tenemos que entonces no solamente tener datos, ¿verdad? Sino empezar a preguntarnos qué números realmente son los que mueven la organización. Así que no se trata de medir más cosas, sino de ver qué es lo que mueve la aguja. Y eso es parte del modelo que tenemos en Access Point, que le llamamos el modelo TEC, que combina tecnología con estrategia y cultura. No es simplemente poner tecnología para medir cosas, ¿verdad? Sino tener conversaciones estratégicas de qué realmente es lo que debemos medir, cómo lo vamos a medir. Y entonces el tema de cultura, cómo movemos al equipo de trabajo, al recurso humano, ¿verdad? Para que quieran medirlo y que les resulte sencillo y útil y se motiven a hacerlo. Porque muchas veces cuando empezamos estos tipos de acompañamiento vemos mucha ansiedad con el tema de tecnología, mucha ansiedad con el tema de datos, ahora me van a medir, ¿verdad? Así que tenemos que combinar los tres. Sin tecnología no hay escala, porque entonces si queremos que nuestros recursos puedan vender más o hacer más cosas o añadir más valor o transformar más vidas, tenemos que quitarle tareas administrativas. Así que la tecnología es importante para que el equipo pueda escalar. Pero sin estrategia los datos se dispersan porque tenemos muchos datos y no sabemos realmente en qué nos debemos enfocar. Y sin cultura, la tecnología se subutiliza.